En el siglo III a.C., Roma y Cartago, dos grandes potencias políticas y económicas, se enfrentaron por el control del comercio, de las principales rutas navales y puertos de todo el Mediterráneo en las denominadas Guerras Púnicas. En este periodo, entre los años 218 y 206 a.C., la península ibérica se convierte en uno de los escenarios principales de la Segunda Guerra Púnica. Los cartagineses encontraban aquí abundantes materias primas, minerales, mercenarios y puntos estratégicos desde los que abastecer a la campaña emprendida por Aníbal contra los romanos en la propia península itálica. Tras varios enfrentamientos, Roma emprende la conquista definitiva de una de las zonas más estratégicas bajo dominio cartaginés, el Alto Guadalquivir. Enfrentándose ambos ejércitos, el cartaginés, al mando del general Asdrúbal Barca, y el romano, al mando de Escipión, el africano, en la batalla de Baécula, en el año 208 a.C. Conocemos esta batalla principalmente a través de los escritos de dos autores clásicos, Tito Livio y Polibio. Con ayuda de sus textos y las recientes investigaciones arqueológicas, vamos a reconstruir este escenario bélico. Narran dichas fuentes romanas que el general cartaginés Asdrúbal recorría los parajes de Cástulo, alrededor de la ciudad de Bécula, no lejos de sus minas de plata. No muy lejos, el ejército de Escipión buscaba posición segura donde establecer el campamento y tanteaba las posiciones enemigas. Ante el peligro del ataque romano, Asdrúbal replegó sus tropas a una altura que tenía una explanada en la parte más alta. Por detrás había un río, y por delante y por los lados ceñían todo su contorno una especie de ribazo abrupto. En la parte baja había también otra planicie ligeramente inclinada. Escipión se acercó, pero comprobó que las posiciones del enemigo eran estratégicas y seguras, lo que le tenía indeciso. Esperó 2 días, pero temía la llegada de refuerzos cartagineses, los hombres de Magón y del otro Asdrúbal, el hijo de Giscón, por lo que decidió atacar. Así que preparó su ejército e hizo salir del campamento a los vélites y a una tropa de infantería. El resto de los hombres permanecieron en el campamento. Al día siguiente vio Asdrúbal que el ejército romano estaba formado delante de su campamento e hizo bajar a la planicie inferior a los jinetes númidas y a los baleares y africanos de armamento ligero. Escipión, al frente de las tropas ligeras, marchó contra los soldados cartagineses situados en la plataforma inferior. Al principio, avanzaron por terreno escarpado sin otro impedimento que las dificultades del camino. De pronto cayó sobre ellos una enorme cantidad de armas arrojadizas de todas clases, y ellos, por su parte, lanzaban piedras. Pero, a pesar de que el ascenso era dificultoso, en cuanto a estos ocuparon un poco de espacio donde mantenerse a pie firme, desalojaron de la posición al enemigo, causándole muchas bajas, y lo empujaron hasta la formación que se mantenía en la parte más elevada de la colina. Entonces Escipión dio la orden a su infantería ligera de lanzarse sobre el centro de la formación enemiga. El resto de sus fuerzas las dispuso, la mitad a sus órdenes, con las que se dirigió hacia el escollo, y el resto las confió a Lelio,
con la orden de marchar contra el flanco derecho del enemigo. A partir de este momento, el frente se descompuso y Asdrúbal, que había desplegado sus fuerzas demasiado tarde, se vio obligado a retroceder. Ya ni siquiera había espacio libre para la huida, pues las avanzadas romanas estaban apostadas en los caminos por ambos lados, a izquierda y derecha, y la puerta del campamento había sido cerrada al huir el general y los oficiales. Sumándose a esto, el pánico de los elefantes, tan temidos como el enemigo cuando se espantaban. Fueron muertos cerca de 8.000 hombres. Asdrúbal, cuando vio a sus fuerzas huir derrotadas, tomó su dinero y sus elefantes, reunió el máximo número de hombres que le fue posible y se retiró, en dirección a los puertos pirenaicos, en busca de su hermano Aníbal. Escipión no creyó oportuno perseguir a Asdrúbal en su huida, porque temía el ataque de los otros 2 generales cartagineses. Tras la huida de Asdrúbal, Escipión se apoderó del campamento enemigo y reunió a todos los prisioneros, más de 10.000 soldados de infantería y más de 2.000 jinetes. Los íberos, que lucharon en el lado cartaginés, fueron puestos en libertad y estos se entregaron a la lealtad de los romanos. A medida que se iban encontrando con Escipión, lo llamaban rey.